Hola, buenos días. En este tutorial os voy a presentar diferentes retos que tienen en común que para resolverlos os recomiendo que utilicéis el bucle o la estructura for. ¿Vale? El for, ahora veremos cómo funciona, es una estructura que se repite y que puede permitir iterar varias veces una operación. O retos que os pido. El primero sería, vamos a probarlo, que si introducís un número, el programa os da toda la secuencia desde el cero hasta el número que habéis introducido. El segundo reto será que nos introduzca o que nos dé un intervalo. Nosotros le decimos el primer número del intervalo, el segundo número del intervalo y el programa nos da toda la serie desde el primer número hasta el último número. Además, en este caso, fijaros que lo que hemos hecho es concatenar todos los elementos de la serie. ¿Vale? Además hemos puesto una coma entre ellos. 12, 13, 14, todos como una serie concatenada. Los hemos introducido todos en una misma variable tipo cadena, tipo string, concatenando todos los elementos sucesivos. Y el otro ejercicio, bueno, luego os propondré otro. El otro ejercicio de momento que os propongo es que hagáis la tabla de multiplicar. Es decir, el programa os pide de qué número queréis la tabla de multiplicar, por ejemplo del 7, y automáticamente os da toda la tabla de multiplicar del 7. 7 por 1 es 7, 7 por 2 14, y así hasta 7 por 10 70. ¿Vale? Venga, como os he dicho, para hacer esto tenemos que utilizar el bucle o la estructura for. Os recomiendo, como siempre, que la consultéis de esta página web y de hecho es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar lo que nos explica sobre el for en esta página web. En general, el for es una estructura que puede recorrer diferentes tipos de elementos. ¿Vale? Puede iterar sobre diferentes tipos de elementos. En este caso, por ejemplo, sería una lista con 3 elementos. Entonces le decimos que para cada uno de los elementos de la lista frutos, pues vaya iterando y el valor de x primero será apple, luego será banana y luego será cherry. Vamos a probarlo. Apple, banana y cherry son los 3 elementos que a medida que se va recorriendo el bucle una, 2 y hasta 3 veces nos va dando estos elementos. Si cambiamos, por ejemplo, uno de los elementos, pues el resultado será que los 3 elementos de la lista ahora serán Apple, Orange y Cherry. ¿Vale? ¿Veis bien cómo funciona? Bueno, volvemos a otros ejemplos sobre el bucle for. En este caso, lo que estamos haciendo es iterar, recorrer una cadena de elementos. ¿Vale? Es una estructura que contiene letras, caracteres alfanuméricos, y vamos recorriéndolos. Por lo tanto, primero dará la B, luego la A, luego la N y así sucesivamente. Si añadimos, no sé, una letra más, por ejemplo, al final, pues esta letra nos aparecerá. Y fijaros que lo que hace es que nos va imprimiendo cada elemento en una línea. Os voy a enseñar aquí a hacer una cosa un poco diferente. Vamos a crear una variable que sea, por ejemplo, nombre. El nombre ahora es simplemente anecdótico. Y de entrada la vamos a hacer que sea vacía. Y ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que iteramos en el bucle, que recorremos el elemento banana, bueno, le quitaremos la D que le hemos puesto antes, cada vez que lo recorremos, vamos a sumarle un elemento más a la variable nombre. ¿Vale? Y el elemento que le sumaremos es directamente la X. Al final de todo y ya fuera del bucle, imprimiremos la variable nombre. ¿Qué es lo que ocurre?
pues que obtenemos otra vez la variable o el nombre banana. ¿Vale? O volvemos a obtener el nombre banana. Lo que hemos hecho es ir concatenando elementos a una variable. Concatenar significa que los vamos sumando, los vamos añadiendo detrás y al final el resultado que obtenemos es otra vez la palabra banana. Más ejemplos. Bueno, esto más que ejemplos os lo comento por si en alguna aplicación lo tenéis que utilizar. Podéis romper el bucle cuando queráis. ¿Vale? El bucle se va repitiendo, en este caso va recorriendo todos los elementos de fruto, pero si en este caso se cumple la condición de que x es igual a banana, es decir, cuando hayamos llegado al segundo elemento, rompemos el bucle y ya no seguimos. Por lo tanto, cuando probemos este programa, se imprimirá apple y banana y cherry ya no llegará a imprimirse. Fijaros que en este caso sí que se imprime banana, pero ¿veis la diferencia aquí? Aquí, como hemos puesto el condicional antes, si la x es igual a banana se rompe el bucle y el print está puesto posterior. Con que está puesto a posterior, banana ya no se llega a imprimir. ¿Vale? Os recomiendo que vosotros mismos le deis al botón y probéis. Y hasta que no lo entendáis, no lo dejéis. ¿Vale? Ir probando. Una estructura parecida al brick es el continue, pero la diferencia es que en este caso lo que hacemos es saltarnos este paso del bucle. ¿Vale? Nos saltamos y vamos directamente al siguiente paso. Con lo cual en este caso lo que ocurriría es que apple se imprimiría, banana no se imprimiría porque automáticamente saltaríamos al siguiente paso del bucle y en cambio cherry sí que se imprimiría. Vale, y ahora vamos al caso que en principio nos interesa más, que es el que seguramente utilizaréis para los programas que os he pedido, para los retos que os he pedido. Lo que hacemos aquí es crear nosotros una serie utilizando range. Range lo que genera es, pues esto, ya lo veis aquí, una serie de elementos que van desde el 0 hasta el 5. Fijaros que el 6 no está incluido, ¿vale? Siempre va desde el 0 hasta un valor menos. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si aquí ponemos 8, irá de 0 a 7. ¿Vale? Lo veis. Y en cambio, si ponemos, por ejemplo, entre 3 y 8, pues irá desde 3 hasta 7. Esto también nos puede resultar interesante. Vale, pues ya veis el resultado. Vamos a probar ahora una cosa diferente. Volvemos al caso que haga la serie entre 0 y 8 y vamos a añadir aquí una variable que será la suma. ¿Vale? Esta variable inicialmente valdrá 0, tal como lo hemos definido es una variable tipo entero, y lo que haremos es que cada vez que pasemos por el programa le sumaremos al valor anterior el nuevo valor. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, inicialmente suma valdrá 0. La primera vez que pasemos por el bucle le sumaremos 0. La segunda vez le sumaremos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Iremos viendo cómo vamos incrementando la suma, añadiendo el elemento de la serie. ¿Vale? Y al final de todo imprimimos el valor de la suma. Y de hecho, igual aparte de esto, valdría la pena ir viendo cómo se va incrementando. Por lo tanto, vamos a poner también aquí un print suma y así iremos viendo cómo se va incrementando el valor de esta variable. Vale, el valor inicial es 0. Luego le sumamos 1 y vale 1. Luego le sumamos 2 y vale 3. Luego le sumamos 3 y vale 6. Luego le sumamos 4 y vale 10. Luego le sumamos 5 y vale 15 y así sucesivamente hasta que el valor final que obtenemos de la suma de todos los números desde el 0 hasta el 7 es 28. ¿Veis? Como de hecho esto sería
un tipo de serie aritmética en la que vamos sumando todos los elementos. Pero ahora os quería enseñar una pequeña diferencia. En este caso hemos sumado los números como enteros. ¿Vale? Vamos a hacer un cambio. Vamos a considerar que los números los trataremos como letras, ¿vale? Como caracteres. Entonces la variable suma no será de tipo entero, sino que será de tipo alfanumérico, una cadena de caracteres o lo que en inglés se llama un string. Recorreremos también todos los elementos, pero aquí la X la convertiremos en una cadena, en un string. ¿Vale? En este caso lo que estamos haciendo es concatenando los elementos. Vamos a ver cuál es el resultado y lo entenderéis. ¿Ves? Los va concatenando, los va poniendo uno detrás de otro. 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que la variable suma contiene todos los elementos desde el 0 hasta el 7. Que incluso lo que podríamos haber hecho es meter, por ejemplo, entre medio un carácter adicional que podría ser, por ejemplo, un espacio, un guión o espacio, guión. ¿Vale? Probemos qué pasa en este caso. Así los elementos quedarán separados por espacio, ¿vale? Vamos a ver una cosa. Este guioncito nos ha quedado detrás de todo. Entonces no nos interesa. Vamos a sumarle el lugar de por delante por detrás. Bueno. Vale, veis que ahora ya nos ha desaparecido el guión por delante, que no lo queríamos, pero en cambio tenemos un guión por detrás. Vale, para eliminar este guión que nos molesta por detrás, lo que vamos a utilizar es un método que ya viene con las funciones básicas de Python y que viene asociado a la clase cadena, carácter, string. Estos métodos los podemos encontrar en la página esta web de referencia y tenemos toda una serie de métodos. Si en el editor, en el PyChart, ponemos simplemente un punto detrás de una variable de tipo cadena, de tipo string, nos salen todos los que podemos utilizar. Y en este caso, precisamente, el que vamos a utilizar es el primero de todos que nos sale en la lista, este de aquí. Si queremos saber todos los métodos que tenemos disponibles y qué función realizan, los podemos encontrar en esta lista de aquí. ¿Vale? Y cuando cliquemos sobre uno de ellos nos da explicaciones completas de para qué sirve. En particular el rstrip, que es el que vamos a utilizar, lo que hace es eliminar de la parte derecha, ¿vale? Este es el rstrip, ¿vale? También tenemos el leftstrip, que elimina por la parte izquierda, y lo que hace es cortar y eliminar todos los elementos. Por defecto, lo que elimina es un espacio, pero si dentro del paréntesis ponemos algún otro tipo de caracteres, pues eliminará el carácter que nosotros le digamos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, añadimos a la variable suma, que es de tipo cadena, de tipo string, el método rstrip. Y lo que queremos eliminar es espacio, guión normal, espacio. Cerramos paréntesis. No, perdón, aquí he puesto un interrogante. Esto en realidad era la comilla. Vale, probemos a ver si funciona. Tendría que eliminarnos el espacio guión espacio del final de la cadena. Efectivamente, lo veis que aquí nos lo ha eliminado. ¿De acuerdo?
Pues con esto ya tenéis todos los elementos. Simplemente, si lo habéis dominado, os planteo un reto más. Calcular el término número n de la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci os invito a que la probéis y a que investiguéis sobre ella. Es muy curiosa y se le atribuyen una serie de propiedades. Por ejemplo, con ella se puede construir la espiral de Fibonacci. Tiene una relación con el número áureo que podéis investigar. Pero simplemente, ¿qué es la serie de Fibonacci? Pues la serie de Fibonacci es una serie en que los dos primeros elementos, el 1 y el 2, son simplemente 1. El tercer elemento es la suma de los dos anteriores. Y a partir de aquí siempre es así. Un elemento siempre es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, el elemento número 9 es la suma de 13 más 21. Y el elemento número 19 pues sería la suma de este más este. Del elemento 17 y del elemento 18. Esto quiere decir que si tenemos que calcular, por ejemplo, el término número 20 de la serie de Fibonacci, previamente hemos tenido que calcular todos los otros términos, ¿vale? Porque para calcular el 20 tenemos que sumar el 18 más el 19, pero para calcular estos hemos tenido que calcular antes los anteriores, ¿vale? Por lo tanto, os invito a que intentéis hacer un programa que nos permita calcular un término n, el que el usuario quiera, el término número 100, el 125, el que el usuario diga, de la serie de Fibonacci. ¿Vale? Es un reto que también, para el cual también puede ser útil o muy útil utilizar los bucles for que hemos estado trabajando en este vídeo tutorial. Venga, hasta la próxima.